Samsung VU8000 de 55 pulgadas con panel VA y LG UQ8000 de 55 pulgadas con panel IPS, ambos modelos de este 2022, ambos con resolución 4K. Deben tener presente que, por ejemplo, en el caso del UQ8000, el tamaño de 50 pulgadas tiene panel VA, probablemente más adelante pueda adquirirlo para hacer la comparativa frente a este VU8000, pero por ahora recuerden que esta versión del UQ8000 tiene panel IPS y que el VU8000 tiene panel VA. La principal diferencia es que en cuanto a colores, el UQ8000, gracias a que tiene panel IPS, muestra mejores colores, más bonitos, más saturados, pero sin llegar a exagerar, con más volumen, y eso es innegable. Es la principal ventaja de los televisores con paneles IPS en comparación a uno que tenga panel VA. Sin embargo, esta diferencia es notoria colocándolos lado a lado, porque por ejemplo cuando ven el VU8000 solo, pues les va a parecer bien, pero repito, lado a lado va a ser mejor en cuanto a colores el UQ8000 por tener panel IPS. Ahora bien, en cuanto a cantidades de brillo, el VU8000 en rango dinámico estándar alcanza 308 nits, en alto rango dinámico 312 nits y también en alto rango dinámico con el modo juego 312 nits. Mientras que el UQ8000 de LG puede alcanzar aproximadamente 298 nits, en alto rango dinámico entre 300 y 305 nits. Y en alto rango dinámico con el modo juego un máximo de 307 nits. En cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, ambos televisores soportan HDR10, HLG. La diferencia es que el VU8000 soporta HDR10 Plus, pero el LG no soporta HDR10 Plus. Sin embargo, soporta algo que la marca llama HDR10 Pro. Ninguno de estos televisores soporta ni Dolby Vision ni tampoco Dolby Vision para gaming. En cuanto a escalado de imagen, es importante mencionar que ambos televisores realizan un buen trabajo a pesar de que son televisores de gama baja. Tengan presente que ningún televisor 4K actual va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. En este caso, en ambos televisores, cuando el contenido tiene 720p o una resolución más baja, en los dos se pueden notar partes levemente pixeladas, pero es algo normal. Muchas veces puede pasar como algo tolerable. Y ya a partir de 1080p o Full HD, el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es mejor. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así no se va a mostrar en 4K. Y cuando el contenido tiene 1440p, ahí sí el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a hacer asemejar muchos resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Recuerden simplemente que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney Plus, entre otras, deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario, esas aplicaciones reducirían de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Ahora bien, la principal ventaja de los paneles VA es que tienen mejor rendimiento en este tipo de escenas con oscuridad, mostrando menor intensidad de los efectos clouding y también del efecto de sangrados o resplandores de luz. Entonces, para quienes se preguntaban por qué no elegir de lleno el televisor con panel IPS, pues aquí tienen su respuesta. Si van a ver el contenido en una habitación oscura y el contenido tiene muchas escenas con sombra o oscuridad, el televisor con panel VA va a ser una mejor opción, ya sea este VU8000 o la versión del UQ8000 que también tiene panel VA. Entonces, quienes de pronto escogieron un panel IPS y se decepcionaron por el rendimiento en escenas oscuras porque ven mucho clouding, pues ya saben que es algo normal y que va a pasar sobre todo en televisores de gama baja que no cuentan con retroiluminación Full Array. Ninguno de esos televisores tiene Full Array ni atenuación local. La tecnología de retroiluminación del VU8000 es LED Edge y la del UQ8000 es LED directa.
Pero recuerden que por tener panel UVA, el rendimiento en escenas oscuras es mejor en el VU8000 con un contraste de 3914:1, mientras que el contraste del UQ8000 es de apenas 985:1. Ahora bien, la uniformidad de colores grises de ambos televisores es muy decente o muy aceptable en el sentido de que tanto el efecto de pantalla sucia como los bordes sombreados, si bien se pueden notar un poco con estos fondos grises, lo bueno es que al ver contenido normal, esos efectos pueden pasar desapercibidos o por lo menos no llegar a convertirse en algo molesto. Entonces, miren, ya saben que los colores en el UQ8000 en general son mejores, o por lo menos a mí me lo parecen, tienen mayor volumen, mejor saturación sin llegar a exagerar, y esto por supuesto ocurre gracias a que tiene panel IPS. Mientras que en el Samsung VU8000 a veces esos colores tienden a lucir un poquito lavados, aunque nada exagerado, y además esa diferencia solamente se nota cuando se coloca un televisor con panel IPS al lado, como es el caso por ejemplo de este UQ8000, pero repito que si ven solo al VU8000 les va a parecer que está bien en cuanto a colores. Listo, hasta aquí entonces en cuanto a colores el UQ8000 gana, pero no sé si se han fijado que las zonas que tienen sombra, aun cuando también tengan algo de color, tienden a lucir a veces demasiado oscuras en el UQ8000, como si se forzara esa oscuridad para intentar también de una forma forzada controlar la intensidad del efecto clouding. Pero aún así en algunas partes de todas formas el efecto clouding se nota, y además esas partes que fueron forzadas a oscurecerse van a ser más difíciles en cuanto a notar algunos detalles, mientras que en el VU8000 todas esas partes lucen con una buena claridad y se pueden notar muy fácilmente los detalles. Estos resultados también se pueden observar utilizando el modo juego de ambos televisores. La misma diferencia, mejores colores en el UQ8000, pero zonas exageradamente oscuras de una forma forzada y con mayor dificultad para notar detalles. Mientras que si bien en el VU8000 tal vez a algunas personas no les gusten tanto los colores, aunque desde mi punto de vista también son muy buenos, lo mejor que tiene es que las partes con sombra no van a lucir exageradamente oscuras y se puede notar muy fácilmente los detalles, y además lo ya mencionado en cuanto a controlar mejor el efecto clouding y los sangrados de luz. Tengan presente que en cuanto a tecnologías gaming, ninguno de esos televisores soporta puertos HDMI 2.1, ninguno soporta los 120 Hz en 4K, tampoco soportan frecuencias de actualización variables, pero aún así van a poder funcionar con la PlayStation 5 o la Xbox Series X, simplemente que con algunas limitaciones. Y en cuanto a sus tiempos de input lag, en la página de RTings aún no analizan ninguno de esos televisores hasta la fecha, y yo no tengo un dispositivo que me permita medir esos tiempos, pero de acuerdo a la práctica y lo que puedo experimentar comparándolos con otros televisores en donde sí sé sus tiempos de input lag, probablemente en ambos en 4K a 60 Hz, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, esos tiempos puedan oscilar entre los 10 y 11 milisegundos. Me parece que en la práctica generan buenos resultados para el hecho de ser televisores de gama baja o gama de entrada. En cuanto al manejo del movimiento, al ver contenido a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime, entre otras, en ambos televisores es bueno, o por lo menos muy decente, pero desde mi punto de vista y de acuerdo a la práctica que he tenido con ellos y otros televisores, el manejo del movimiento en estos modelos no es tan bueno como en sus antecesores. En el caso del VU8000 sería el A8000 y en el caso del UQ8000 sería el UP8000. No sé si más adelante con actualizaciones de software puedan optimizar más el manejo del movimiento, pero por lo menos hasta ahora es muy decente. El VU8000 tiene los ajustes de claridad de imagen, y en el caso del UQ8000 está el parámetro TrueMotion. Los pueden modificar de forma manual o simplemente colocar en automático o en movimiento suave hasta que noten mejorías en cuanto al movimiento en escenas con muchos
movimientos rápidos, valga la redundancia, o con barridos de cámara. Los ángulos de visión del V8000 no son tan buenos, pero tampoco me parecen tan terribles a pesar de que tiene panel VA. Pero en el UQ8000 sí que son mejores porque tiene panel IPS y es otra de las ventajas de los televisores que tienen paneles IPS, que los colores pierden menos volumen o lucen menos blanquecinos cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy pronunciados, mientras que en el V8000 los colores tienden a perder más volumen o a lucir un poco más blanquecinos cuando su pantalla se observa desde un ángulo muy amplio. El manejo de los reflejos en ambos televisores es aceptable, es un poco mejor en el UQ8000 porque también gracias a que tiene panel IPS este aspecto le ayuda a contrarrestar mejor el reflejo de los focos de luz, aunque la diferencia no es muy grande. El V8000 es más recomendado para habitaciones oscuras y el UQ8000 para habitaciones que reciban iluminación artificial, pero ninguno de ellos es la mejor opción para aquellos reflejos que vengan desde las ventanas, porque sí que se pueden notar esos reflejos en sus pantallas y puede ser molesto. El calentamiento en pantalla luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos en ambos televisores, es normal, excepto en la parte baja de la pantalla del V8000, donde se incrementa más la temperatura, se siente un poquito de calor pero nada exagerado, y esto pasa no solamente en este sino también en otros televisores Samsung con diseño ultra delgado, mientras que la temperatura en la pantalla del UQ8000 se mantiene relativamente baja y constante en toda su pantalla, lo cual me parece genial. En cuanto a las entradas, el V8000 tiene 3 puertos HDMI 2.0, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para la antena de aire, un puerto para el cable LAN para internet y 2 puertos USB 2.0. No tiene entradas compuestas. Y en cuanto al UQ8000, tiene un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para la antena de aire, un puerto para un cable auxiliar, 2 puertos USB 2.0 y 3 puertos HDMI 2.0, uno de ellos también con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Antes de que se me olvide, aquí pueden corroborar que se trata de los modelos mencionados: Samsung V8000 con panel VA a la izquierda y LG UQ8000 con panel IPS a la derecha. Estas serían sus últimas versiones de software disponibles hasta la fecha, la 12.04 para el V8000 y la 03.11.10 para el UQ8000. También quiero decirles que si este video les está gustando, por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. En cuanto al apartado de Smart, son muy diferentes, empezando por sus controles remotos. El One Remote del V8000 es más pequeñito, más funcional, se puede cargar con panel solar y vía puerto USB tipo C, y en el caso del UQ8000 mi unidad vino sin el Magic Remote. Mi unidad del UQ8000 vino con este control básico, pero eso redujo su precio más o menos entre 40 y 50 dólares menos. Pero a este televisor se le puede adaptar o sincronizar un control mágico o Magic Remote, para que tengan eso muy presente, porque el televisor sí acepta comandos de voz y por supuesto el V8000 también acepta comandos de voz. El sistema operativo del Samsung V8000 es Tizen y el del LG UQ8000 es WebOS. La fluidez del sistema operativo de ambos televisores es promedio. Me parece que era mejor en sus modelos antecesores, no sé si esto lo puedan solucionar o optimizar con alguna actualización de software, esperemos que sí, pero no están para nada mal. En cuanto a apertura de aplicaciones y carga de videos, usualmente es un poco más rápido la mayoría del tiempo en el V8000, pero la diferencia no es muy grande. Ahora bien, en cuanto a asistentes de voz, ya muchos de ustedes saben que en la gran mayoría de países los dos televisores soportan tanto los asistentes de voz propios de cada marca como también
el Amazon Alexa y el asistente de Google, pero por lo menos aquí en Colombia el Bebo 8000, por alguna razón que desconozco, solamente soporta de fábrica el Bixby Voice, que es propio de Samsung, es decir que no soporta ni el Amazon Alexa ni el asistente de Google. Mientras que el UQ 8000 soporta tanto el asistente de voz propio de la marca como también el Amazon Alexa, pero por alguna razón que también desconozco no soporta el asistente de Google, a pesar de que en el control Magic esté el botón de acceso directo para ese asistente de voz. Ambos televisores soportan la función de compartir pantalla tanto con dispositivos Android como también con dispositivos Apple, ya que los dos soportan la función de AirPlay. Sus tiendas de aplicaciones son propias de cada sistema operativo, son relativamente amplias, cuentan con muchísimas aplicaciones no populares y también muchas de las más populares, pero sí es cierto que no es tan amplia como la Google Play Store, y además a ninguno de ellos se les pueden instalar archivos APK. En cuanto a espacio de almacenamiento, en el caso del Bebo 8000 es de aproximadamente 3,8 GB y en el caso del UQ 8000 de aproximadamente 2,1 GB. En ambos casos me parece que es más que suficiente para casi cualquier usuario. En cuanto a navegadores de internet, cada televisor tiene uno que es propio de cada sistema operativo, tienen buena fluidez, ambos aceptan búsqueda por medio de comandos de voz, pero recuerden que al UQ 8000 habría que adaptarle un Magic Remote, o asegúrense de que su unidad incluye el Magic Remote, aunque eso también muchas veces incrementa un poco su precio. El navegador de internet del UQ 8000 tiene esta leve ventaja, que es una especie de mini picture in picture, que en una pantalla pueden visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra leer algo de alguna página web. Y en los dos se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web en caso de así ser necesario, pero tengan presente que en muchas de ellas puede aparecer publicidad que puede ser relativamente fácil de cerrar, pero otras veces puede ser algo molesta. La potencia del sistema de sonido de ambos televisores es de 20 watts. En la práctica me parecieron que son muy similares. Ahora bien, en cuanto a funcionalidad, es verdad que el UQ 8000 tiene más modos de sonido, pero me parece que no todos son tan buenos. Y además me parece que en el Bebo 8000 los 3 modos de sonido que tiene son más que suficientes para una muy buena experiencia. Así que en cuanto a sonido, la verdad es que son muy parejos desde mi punto de vista. Y ambos soportan tecnologías Dolby Audio, pero solamente al conectar un dispositivo compatible con esas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Ninguno de ellos soporta tecnologías DTS. Y al final de este video, en unos pocos segundos, van a poder juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Ya para terminar, si me preguntan cuál de estos televisores les recomiendo, la respuesta es muy simple. Si van a ver contenido siempre que tenga mucho color, o si van a utilizar el televisor principalmente en una habitación que reciba mucha iluminación, con el UQ 8000 en esta versión que tiene panel IPS van a quedar muy satisfechos en cuanto a sus colores. Aunque sí es cierto que la cantidad de brillo no es muy alta, tampoco lo es la cantidad de brillo del Bebo 8000, pero no le pueden pedir mucho a televisores de gama baja. Recuerden entonces que en el UQ 8000 también existe una versión que tiene panel VA que tendrá mejor rendimiento en escenas oscuras, por si de pronto les gusta mucho la marca LG y el sistema operativo WebOS, en este caso el tamaño de 50 pulgadas y el de 60 y el de 70 tiene panel VA, mientras que el de 55, el de 43 y el de 65 viene con panel IPS. Pero si en sus países solamente consiguen alguna versión que tiene panel IPS, ya saben que el rendimiento en escenas oscuras es terrible, para que de pronto no se vayan a arrepentir o no se vayan a decepcionar cuando lo vean en una habitación oscura y por ejemplo visualicen una película de terror. Ahora bien, el Bebo 8000 es para aquellos precisamente que quieran utilizar el televisor principalmente en una habitación oscura y que el contenido que vayan a ver, ya sea videojuegos, series o películas, tenga principalmente escenas oscuras, porque ya saben que tiene un mejor manejo del clouding. Algo que quiero mencionar además, que mencioné en la comparativa que subí entre el A8000 y el Hisense 6G, es que esos sonidos que son como una especie de crujidos
en los televisores ultra delgados, que son más notorios en ese tipo de televisores cuando se encienden, porque es algo normal por el calor que generan. Debo decir que en este B8000 no lo he experimentado tanto como si de pronto lo he experimentado en el A8000. No sé si sea porque sea muy nuevo, un modelo muy nuevo y casi no lo he utilizado, o de pronto solucionaron ese problema, la verdad no lo sé. Seguiré utilizándolo y les contaré cómo avanza ese aspecto. Pero bueno, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos televisores, cuál escogerían y por qué. Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores.